Muy buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a orar en este momento. Padre, una vez más, gracias por tenernos acá en tu casa, por este privilegio inmerecido, Señor, de poder escuchar tu palabra, de que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que nos da la oportunidad, Señor, de cambiar, mejorar, seguir adelante, Señor, a través de tu dirección, Padre. Si hay alguien acá entre nosotros sin Cristo, Señor, que entienda que no puede andar por la vida así, Señor, que te necesita y que hoy mismo pase de las tinieblas a la luz admirable, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. Nuevamente, hermanos, muchas gracias por todas las oraciones que han estado teniendo para con mi hijo, para con nosotros. Paulito sigue estando estable, hermanos, gracias a Dios. Esta semana, en 3 días, tenemos 4 citas. Y pues ya veremos, ¿verdad? ¿Qué va siguiendo, ¿verdad? Ahí vamos paso a paso, un día a la vez. Pero gracias a Dios, Pablito está bien, él está estable. Sí, lo vacilamos porque ahora lo dejan salir un rato al patio, ¿verdad? Entonces se lleva una bola y empieza a patear y entra como si hubiera jugado 3 partidos seguidos y del mundial. Le duele, pero hasta el pelo, hermanos. Y bueno, también es parte de cuando uno deja de llevar su vida normal, hermanos, de verdad. En el caso de él, pues ahí llegará el momento donde, si Dios lo permite, ya él podrá retomar sus actividades físicas, ¿verdad? De por sí que Pablo nunca ha sido, ¿verdad? Así que qué bárbaro y qué actividad física más profunda, ¿verdad? Pero sí, ahí va, está bien y le agradecemos al Señor y a cada uno de ustedes por eso, hermanos. Y hermanos, ¿dónde está el hermano Alex Jiménez? No está aquí hoy, sí, no. Bueno, qué lástima, lo iba a vacilar, porque le dio por andar pidiendo plata, hermanos, por WhatsApp. No sé, hermanos, tengan mucho cuidado. Uno tiene que tener un sistema. Yo conozco al hermano Alex y yo sé que él sería incapaz de hacer algo así. Y por eso desde ese mismo momento empecé a hacer llamadas y ya logré localizar y ya en serio, sí, ahí le hackearon la cuestión, ¿verdad? Porque la persona que le hackeó el teléfono, hermanos, ni escribir sabía. Ni escribir sabía, hermano. Yo dije, no, esto no, no es así, pero bueno, si usted cayó, espero que lo haga con gozo, porque ya no hay nada que hacer. Nada más asegúrese de que a quien le esté mandando usted sus impes sea la persona correcta, hermanos, nada más, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien, hermanos, vaya conmigo, por favor, al libro de Primera de Juan, hermanos, seguimos estudiando. Tremendo libro, hermanos, este de Primera de Juan. Y vamos a leer capítulo 3. Aquí hay un bombillo que se apaga y se prende a cada rato. O se quemó o está a punto de irse. No, 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 no es el toma, es el bombillo propiamente. Porque todos estos bombillos están pegados al mismo sistema. Si mal no estoy. Fíjese a ver. Ve que ya volvió. Ya volvió la luz. No, pero es este en particular, no son esos. Vamos a ver si es, porque este se me apaga. Bueno, la cosa es que no vamos a, ya veremos que, si ven que empiezo a leer raro, ya saben que es, ¿verdad? Bueno, hermanos, primera de Juan capítulo 3, vea lo que dice el versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, hermanos. Y hemos estado hablando de que no hay honor más grande, hermanos, para un ser humano sobre la tierra que el ser llamado hijo de Dios. No hay título, no hay posición,
No hay absolutamente nada, hermanos, que nos haga a nosotros tener más valor que el ser llamados hijos de Dios por Dios mismo, hermanos. Porque Juan dice aquí que veamos el amor que nos ha dado al Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Pero es interesante porque no somos llamados hijos de Dios por nosotros, sino que somos llamados hijos de Dios por nuestro Padre Celestial. Y esto, hermanos, nos debe hacer vivir a nosotros de una manera. Hay muchas teorías dentro del cristianismo de cómo cree uno que debe vivir un cristiano. Y por lo general, todas esas teorías terminan en lo que a mí me conviene. Y si yo lo hago, entonces probablemente así es como vive un cristiano. Pero hermanos, como todo en la vida, la palabra de Dios nos muestra cómo es que vive un creyente. Uno puede ser una buena persona e intentar tener buenas prácticas en la vida, hermanos. Pero si uno no vive de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, no importa cuán bueno se crea uno, esa no es la manera correcta. Dios tiene una manera correcta para que nosotros vivamos. Y por eso, hermanos, estamos estudiando el Salmo 15, que es una obra maestra, literaria, póngale el nombre que usted quiera, de la manera correcta en que vive un creyente, hermanos. Y mire lo que dice el Salmo 15, allá en el versículo 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y en el versículo 2 empieza el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, a dar las características de cómo vive un verdadero creyente. Y dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Y hoy vamos a empezar en esta primera parte del versículo 5. Dice, ¿quién su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Un verdadero creyente, aprobado no por los hombres, sino por Dios mismo, hermanos. Esta es una manera correcta, la manera correcta, hermanos. Y la última vez, hermanos, hablamos de lo que enseñaba la última parte del versículo 4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, hermanos. Y estuvimos hablando de lo importante que es la palabra, sobre todo en los creyentes. Hoy en día, hermanos, la palabra del ser humano no vale un 5, hermanos. No vale nada. Yo le prometo, yo le juro, yo le pago, yo le llevo, yo le traigo, y ni cumplió, ni llevó, ni trajo, ni pagó. Y por eso, hermanos, vivimos en un mundo que está inmerso entre abogados y notarios y jueces y que ni siquiera así, hermanos, puede hacer el ser humano que cumplamos nuestra palabra. Pero un verdadero creyente, hermanos, cumple lo que sale de su boca. Si dice que va a hacer algo, lo hace, punto. Y si no puede, da la cara. No es de los que con 30,000, con 50,000 y después se anda escondiendo el hermano que anda recogiendo las ofrendas porque se le complicó el asunto y entonces, no, hermano, uno da la cara. Eso hacen los creyentes, hermanos. Si uno debe algo, uno busca a la persona a quien uno le debe, hermanos, y le dice, ve, hermano, me pasó esto, esto y esto, pero no significa que no lo voy a pagar. Voy a hacer todo lo posible, voy a hacer un plan. Uno da la cara, hermanos. La palabra de nosotros los cristianos, hermanos, tiene que valer más que la palabra del mundo, hermanos. Pero vivimos inmersos en un cristianismo, hermanos, donde ya ni entre nosotros nuestra palabra vale, hermanos. Y eso es muy peligroso, porque el mundo nos oye, el mundo nos ve. Y tristemente, hermanos, tristemente, a mí nunca se me olvida cuando el hermano Fernando contó de cuando lo pararon y le iban a hacer la alcoholemia. Y por supuesto que el hermano Fernando les dijo, no, pues yo soy cristiano. Y le dijeron, venga para acá porque esos son los peores. ¿De dónde cree usted, hermanos, que el mundo tiene esa idea? Ah, es que nos odian y nos persiguen.
del mismo testimonio, hermanos, que nosotros le estamos dando al mundo. Esa es la realidad. Si nuestra palabra estuviera acompañada de nuestro testimonio, hermanos, el mundo, aunque nos odie, nos respetaría. Pero no está pasando, hermanos, porque se nos va en habladas, no en cumplimientos, hermanos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude esto. Ahora, hermanos, hoy con la ayuda de Dios vamos a ver una característica más de lo que es un verdadero creyente a la luz de la Escritura, del Salmo 15, hermanos. Y lo encontramos en la primera parte del versículo 5 del Salmo 15, que dice, quien su dinero no dio a usura, hermanos. El pasaje dice literalmente, quien su dinero no dio a usura. Hermanos, esto es muy importante, porque Dios, hermanos, no solamente mira lo que ustedes y yo hacemos aquí en el templo, hermanos. Dios también mira lo que hacemos en lo oculto con nuestros bienes, con la billetera, hermanos, con nuestra cuenta bancaria, con los negocios, con los préstamos, hermanos, con las deudas, con lo que cobramos, con lo que pagamos, con lo que retenemos y con lo que Dios nos dio que debemos administrar, hermanos. Hay personas, y es triste dentro de la iglesia de Cristo, pero hay creyentes que les encantaría tener una vida espiritual, pero separada por completo de su vida económica. Como si dijeran, Señor, háblame de oración, háblame de alabanza, de santidad, de Biblia, de iglesia, pero no me toques la billetera, Señor. Pero eso, hermanos, no existe en la Biblia. Porque cuando Dios nos reclama a nosotros como creyentes, nos reclama como un todo, hermanos. Nos reclama toda la vida. Hermanos, Cristo no vino a ser Señor solo de un rincón de nuestro corazón. Él vino para ser Señor de toda nuestra vida. Y por eso, hermanos, esta enseñanza no es solamente concerniente únicamente a qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, hermanos. Es más profunda. Es sobre lo que hay en nuestro corazón. Es sobre qué lugar ocupan los bienes materiales en nuestra vida, hermanos. Es sobre si lo que Dios me ha dado está al servicio del Señor o si yo estoy al servicio de lo que Dios me ha dado. Lo cual es muy peligroso, hermanos. La frase de este pasaje que dice, el que su dinero no dio a usura, hermanos, nos pone frente a una verdad muy real y muy fuerte, hermanos. El hombre, el creyente que vive cerca del Señor, no usa lo que Dios le ha dado, hermanos, para aprovecharse del dolor, de la necesidad o de la pobreza de los demás. El verdadero creyente, hermanos, no convierte la necesidad ajena en una oportunidad para sacar ventaja. No ve al hermano en apuros y dice, aquí hay un negocio. No mira la angustia de otro, hermanos, como una puerta para enriquecerse indebidamente, hermanos. Y hermanos, esto hay que decirlo con mucho amor, hermanos, pero con mucha claridad. Una de las señales de que el dinero está gobernando nuestro corazón es cuando dejo de ver a las personas como personas y empiezo a verlas como oportunidades para escalar en cualquier área de la vida, hermanos. Cuando dejo de ver hermanos en Cristo y empiezo a ver signos de colones o de dólares. Cuando dejo de ver necesidades y empiezo a ver ganancias, hermanos. El creyente que desea vivir cerca de Dios entiende que su dinero no le pertenece en lo absoluto. Todo lo que tiene viene de Dios y por eso debemos administrarlo bien delante de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, debe ser usado
para la honra y la gloria de Dios. Y nunca, óigame bien, nunca para aprovecharse de las necesidades de los demás. ¿Sabe usted, mi amado hermano y hermana, qué significa la palabra usura? Pues la palabra usura, hermanos, significa cobrar intereses abusivos, injustos o excesivos por prestar dinero o por prestar un bien, especialmente cuando uno se está aprovechando de alguien que claramente está en necesidad. Usura, hermano, es prestarle a alguien en necesidad, pero poniéndole una carga tan pesada que en vez de ayudarlo, lo hunde más. Y hermanos, para eso ya están todas las instituciones bancarias de este país. Son unos usureros, hermanos. La iglesia de Cristo no debería entrar en ese juego, hermanos. La iglesia de Cristo tiene que tener mucho cuidado con esto, hermanos. ¿Sabe usted qué más es usura? Usura es hacerle un trabajo a alguien y aprovecharse de él porque es un hermano en Cristo y voy a ver qué le saco. Usura es pedirle a un hermano que me haga un trabajo y como es un hermano, entonces me aprovecho de eso y le pago menos, aprovechándome porque tengo que ver cómo le saco ganancia. ¿Usted creyó que solo los bancos hacían eso? ¿Cuántos creyentes, hermanos, se aprovechan de esto, de la buena voluntad de otros, para sacarles indebidamente, hermanos? Y hay varias cosas, hermanos, y lo vamos a ver en varias enseñanzas, porque no se puede ver todo junto, que tenemos que aprender nosotros, hermanos, para que veamos lo que Dios nos ha dado con los ojos de Dios y no con nuestros ojos, hermanos. En primer lugar, y es lo más básico, hermanos, tenemos que entender que todo lo que tengo, hermanos, todo lo que yo tengo, hermanos, sin excepción alguna, le pertenece a Dios. Porque antes de hablar de usura, hermanos, de préstamos, de intereses, de dinero, de garroteadas, hermanos, tenemos que comenzar aquí, hermanos. Nada de lo que yo tengo, hermanos, es mío. Todo lo que Dios ha puesto en mis manos es por eso, porque Dios lo ha puesto en mis manos, hermanos. Vean lo que dice el Salmo, capítulo 24. Salmo, capítulo 24. Mira lo que dice el versículo 1, hermanos. Salmo 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y todos nos emocionamos con este pasaje porque nos imaginamos al Señor siendo el Señor de los cielos, no la novela, ¿verdad? Que usted probablemente está viendo, ojalá que no. Señor de las montañas, Señor de los mares. Y qué lindo, y nos inspiramos cuando por esas cosas de la vida nos levantamos un día a las 5 de la mañana y logramos ver el amanecer y decimos, Señor, qué grande que eres. Pero no se nos puede olvidar que este pasaje, hermanos, habla de literalmente todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, incluyéndonos a usted, a mí y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos. Esto incluye mi casa, incluye mi carro, mi trabajo, mi salario, mis ahorros, mi negocio, mis herramientas, mi tiempo, mis capacidades, hermanos, mi fuerza, mi salud, mi inteligencia, mis oportunidades, hermanos. Todo es de Dios. Pensemos en esto por un momento, hermanos. Si Dios quisiera, ustedes y yo perdemos absolutamente todo con solo que Dios parpadee, hermanos. En un segundo, y si no me cree, pregúntele a Job, que el mismo día no solamente perdió todas sus bienes materiales, hermanos, perdió 10 hijos. No se le olvide eso. Y no fueron en años, el mismo día, hermanos. Porque todo es de Dios, hermanos. Vean lo que dice el libro de Ageo. El libro de Ageo, hermanos, allá en el capítulo 2. ¿Cuánto se nos olvida esto, hermanos? Y tenemos que recordarlo constantemente. Ageo capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 8, hermanos.
Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, qué frase, qué pasaje más serio, hermanos. Dios no dice, hijo mío, tuya es la plata, tuyo es el oro. No, hermanos, Dios dice, es mío. Entonces, hermanos, cuando yo hablo de mis bienes, cuando yo hablo de mi casa, cuando yo hablo de mi trabajo, de mi dinero, hermanos, tengo que tener cuidado. Porque sí, humanamente hablando, está bajo mi administración. Pero espiritualmente, hermanos, yo soy un simple mayordomo de todo eso. Yo no soy dueño absoluto, hermanos. Yo administro lo que Dios puso en mis manos, que cuando Dios quiera me lo puede quitar, hermanos. Y esto, hermanos, cambia o debería cambiar, hermanos, la manera en que nosotros vemos la vida. Porque si yo soy dueño absoluto, hermanos, entonces yo hago con eso lo que yo quiero. Pero si soy mayordomo, no se nos olvide que un día vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Si yo soy dueño absoluto, uso lo que Dios me ha dado para ensoberbecerme y para mi orgullo, hermanos. Pero si yo soy un mayordomo, yo debo usar eso para la honra y la gloria de Dios. Es lo que Pablo le dice a los corintios allá en 1 Corintios 4. ¿Recuerda usted lo que dice el versículo 2? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que ustedes y yo somos, hermanos. Somos administradores. Y qué triste, hermanos, y también qué misericordia la de Dios, porque muchas veces nos comportamos no solamente como si fuéramos los dueños, creemos que estamos por encima de Dios. Qué peligro, hermanos, cuando uno cree que uno es dueño de algo, porque cuidado, enojamos a Dios y nos recuerda que no tenemos nada. Es más, ni lo que respiramos es nuestro, hermanos. Todo le pertenece a Dios. Hermanos, Dios no está buscando gente con dinero, hermanos. Dios es el dueño de todo. Dios está buscando gente que sea fiel, fiel con poco y fiel con mucho, fiel cuando hay abundancia y fiel cuando hay escasez. ¿Qué fue lo que Pablo le dijo a los filipenses? He aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Ahora es interesante porque Pablo dice, yo esto no lo traje aprendido, tuve que aprenderlo de camino. Y yo creo que el momento en que Pablo aprendió esto, hermano, fue cuando dejó de ser fariseo y tenía todo lo que quería hasta que se convirtió en un siervo de Dios, hermanos, que andaba pellizcado todo el día, hermanos. Y dice Pablo, he aprendido. El Señor me ha enseñado a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dice, sé tener abundancia y sé andar pelado. Con poco, con mucho, dice Pablo. Dios me ha enseñado a ser feliz. Fiel, hermanos, cuando nadie mira. Fiel cuando hay oportunidad de aprovecharse de otros. Y decidimos no hacerlo porque le tememos a Dios. Y aquí está una pregunta, hermanos, que debemos hacernos con sinceridad. ¿Estoy usando lo que Dios me dio como si yo fuera el dueño absoluto o lo estoy usando como si fuera su mayordomo fiel? Porque uno puede decir, Señor, todo es tuyo, pero después manejar lo que Dios nos ha dado, hermanos, como si Dios no tuviera derecho a opinar. Uno puede cantar todo a Cristo, yo me rindo, pero cuando llega la parte del dinero, decirle, pero esto no. Y hermanos, tenemos que ser honestos. Es una lucha constante, hermanos, la que nosotros tenemos por los bienes. Se nos ha enseñado por años, hermanos. Y así es como la cultura y el mundo, hermanos, ha enseñado.
Usted pásele por encima a quien tenga que pasarle por encima, pero lo importante es que usted y los suyos estén bien. Y se nos olvide, hermanos, que Dios puede cambiar eso en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo si lo que tenemos no lo conseguimos en la voluntad de Dios, hermanos. Hermanos, el dinero en nuestra vida revela muchas cosas. Revela confianza, revela prioridades, revela temores. ¿Quién no le ha dado miedo, hermanos, cuando se queda sin nada y faltan todavía 2 semanas y todavía no ha pagado ni la mitad? Oh, no, yo soy muy espiritual, hipócritas. Hermanos, la falta de dinero revela temores en la vida. Cuando falta, ¿qué es lo que hacemos? O cuando sobra, ¿qué es lo que hacemos? El dinero en nuestra vida, hermanos, revela deseos. Revela si estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia o si estoy viviendo preocupado solamente por levantar mi propio reino. Miren lo que les dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y es un versículo, hermanos, que revela mucho en la vida de un creyente. Mateo capítulo 6. Vea lo que dice el versículo 21. Aquí está el Señor Jesucristo dándole una clase magistral a sus discípulos de cómo se debe vivir. Y Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cristo no dijo, donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro, aunque esto también podría ser cierto. Pero él dijo algo que es algo más penetrante, hermanos. Jesucristo nos dice, miren dónde está su tesoro y ahí va a descubrir usted dónde está su corazón. Hermanos, si yo quiero saber qué es lo que yo más amo, debo revisar qué es lo que cuido más. Si quiero saber qué me domina, debo revisar qué es lo que más me cuesta soltar de mi vida, hermanos. Si quiero saber en qué confío, debo revisar qué me quita la paz cuando no lo tengo, hermanos. Y voy a ir un poco más allá, hermanos, porque la gente a veces no piensa en esto. Pero si una persona tiene un vicio, póngale el nombre que quiera, usted sabrá si ese vicio lo domina. ¿Sabe por qué? Porque le es imposible soltarlo. No puede vivir sin eso, hermanos. Eso lo domina, lo pisotea, lo lleva, lo trae. Y la persona que está metida en esto, hermano, lo hace hacer unas cosas terribles con tal de conseguir aquello que lo está dominando, hermanos. Pero muchas veces no vemos los bienes materiales así. Nos están pisoteando, hermanos, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, hermanos. Y hay varias cosas, hermanos, que tenemos que pensar en nuestra vida. En primer lugar, hermanos, antes de usar el dinero, hermanos, los bienes que Dios me ha dado, yo debo pedirle al Señor, Señor, esto vino de tu mano. Ayúdame a usarlo para tu honra y tu gloria. En segundo lugar, yo como creyente debo revisar mis prioridades, hermanos. Dios está primero solo en mis palabras o en mis decisiones financieras también. En tercer lugar, yo soy el encargado, hermanos, y cuando digo yo hablo como jefe de familia, hermanos, de enseñarle a mi familia que las bendiciones que Dios me ha dado materiales no son para vanagloriarnos, hermanos, sino para servir al Señor. Créame, hermanos, yo no estoy hablando de nadie, pero es para que pensemos. ¿Qué hacemos nosotros cuando, por ejemplo, alguien nos pide un favor de poder llevar a un hermano, salimos del culto, hermano, usted podría hacerme el favor de llevar a tal hermano a tal lado o de llevar a estos niños a su casa? ¿Cuál es nuestra actitud? Dios guarde, se me desarma el carro.
Y yo no estoy diciendo, hermanos, que tenemos que permitir que nos despedacen el carro a patadas. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuál es nuestra actitud primaria. Le digo qué pasa muchas veces. Hasta mentimos con tal de no montar a nadie en el carro. ¿Sabe quién lo domina a usted? Su carro. Y si usted no lo tuviera, seguro se muere. Ve por dónde va el asunto, hermanos. Y uno tiene que enseñarle a los hijos, hermanos, que Dios está primero que cualquier chunche material que tengamos, hermanos. Nuestros hijos, hermanos, no solo aprenden de lo que les decimos, aprenden de cómo usamos lo que Dios nos ha dado, hermanos. En cuarto lugar, uno tiene que tener cuidado, hermanos, con la frase, es que esto es mío, yo me lo gané. Sí, hermanos, trabajamos, nos esforzamos, madrugamos, sudamos, estamos de acuerdo, pero ¿quién fue el que nos dio la fuerza? ¿Quién nos dio la vida, hermanos? ¿Quién nos permitió levantarnos? Hermanos, mire, hoy me levanté en la mañana con una noticia muy triste, hermanos. Bueno, yo le digo muchacha porque tenía 59 años. ¿Usted entiende por qué? Ella fue una persona que cuando yo entré al ICE me ayudó muchísimo, hermanos. Mañana cumplía 60 años y hoy amaneció muerta, hermanos. Y yo me pongo a pensar, cuando ella se acostó ayer, ella no, probablemente ni estaba pensando en eso, probablemente ya tenía planes para hoy. Ella dijo mañana y seguro había hecho llamadas y con las hermanas, con los amigos, con quién no es el que nos da a nosotros la vida. Muchas veces somos demasiado soberbios, hermanos, pero tenemos que recordar lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, hermanos. Cuando Moisés le habla esto al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, Moisés está preparando los hermanos para cuando Dios le diera al pueblo de Israel todo lo que les había prometido por años, la tierra prometida, hermanos. Y mira el cuidado que uno tiene que tener como creyente. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8, el versículo 11, hermanos. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate. Mire cómo empieza. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y hermanos, todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo con algo. Nunca en la historia de la humanidad, la clase media, que somos nosotros, por aquello de que creamos que somos de la alta, no, ustedes y yo no conocemos eso, nunca la clase media, hermanos, había tenido acceso a tantas cosas como en este tiempo. Hermanos, yo conocí Pizza Hut cuando yo cumplí 12 años. Para mí eso era solo un lugar donde yo pasaba y no sabía ni qué había, ni qué hacían allá adentro. Hoy nuestros hijos, desde que ya tienen dientes, McDonald's, Pizza Hut, Burger King y todo lo que a usted se le ocurra, hermanos. Nunca en la historia de la humanidad, hermanos. Y no vengamos con el cuento de que es que usted no sabe por las que yo estoy pasando. Si fuera así, hermanos, no nos veríamos tan alentados como nos veríamos todos aquí hoy. Nuestros abuelos sí pasaron hambres, hermanos. Nuestros papás sí pasaron hambres. Usted y yo no conocemos lo que es eso, hermanos. Y nos olvidamos de dónde viene eso. Nos olvidamos, hermanos. Para nosotros es tan común, hermanos, tener como mínimo 3 comidas al día, pero no me haga. En nuestras casas, hermanos, pasamos comiendo todo el día.
Y si no estamos en la calle, vamos a la calle y pasamos comiendo todo el día, hermanos. Por eso que estamos tan sanos como estamos, hermanos. ¿De dónde viene eso, hermanos? Ah, es que yo estudié. Mire, hermano, estudie si quiere para ser astronauta. Si Dios quiere quitarnos lo que nos ha dado, lo puede hacer y no nos tiene que dar explicaciones. Pero se nos olvida, hermanos. Y nos hemos llenado de abundancia y muchas veces se nos olvida de dónde viene eso, hermanos. Mira lo que dice el versículo 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué ignorantes, hermanos. Si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día, hermanos. Cuando esta gente entró a la tierra prometida, hermanos, lo tenía todo. Y tristemente se olvidaron quién se los había dado, hermanos. Y hoy la iglesia de Cristo lo tenemos todo y se nos está olvidando de dónde viene todo lo que tenemos, hermanos. Dios, hermanos, es quien nos da todas las cosas y por eso, hermanos, el primer principio es este, hermanos. Lo que tengo no es para engrandecer mi nombre, sino para engrandecer el nombre de Dios, hermanos. En segundo lugar, hermanos, la usura es usar la necesidad de otro para mi propio provecho. ¿Quién su dinero, hermanos, no dio a usura? La usura, hermanos, en el contexto bíblico, no era simplemente una conversación fría sobre asuntos económicos. Tenía que ver literalmente con aprovecharse del pobre, del necesitado, aprovecharse del hermano que estuviera en apuros, cobrándole de una manera que ese hermano nunca podía salir de ahí. Dios, hermanos, Dios había dado mandamientos muy claros en cuanto a esto a su pueblo. Mire, vaya conmigo al libro de Éxodo, hermanos. Libro de Éxodo. Y usted sabe, hermanos, por qué terminó hundido el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel nunca le hizo caso a Dios ni en esto ni en nada, hermanos. Pero si el pueblo de Israel hubiera respetado el sistema económico de Dios, vaya que hubieran sido bien prosperados como Dios les prometió, hermanos. Miren lo que dice Éxodo 22:25. Vamos rápidamente. Éxodo 22:25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, y está hablando de un hermano, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Vamos al libro de Levítico, hermanos. Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, hermanos. Mire lo que dice el versículo 35. Levítico 25, vea lo que dice el versículo 35, hermanos. Y cuando tu hermano empobreciere, porque usted entiende, hermanos, que hoy tenemos y tal vez mañana no. Y hoy el pobre es otro, pero mañana vamos a ser ustedes y yo. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú te aprovecharás de él. No, hermanos, dice, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia, hermanos. Y esa es la manera en que vive el mundo hoy, hermanos. O no nos hemos dado cuenta, hermanos, todos los días a la calle sale gente viendo a ver de quién se aprovecha, hermanos. Todos los días. Pero ustedes y yo entendemos que esto no viene de Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra actitud cuando escuchamos de alguien que tiene una necesidad terrible y está vendiendo algo, hermanos, a un bajísimo precio porque tiene una emergencia, y terminamos nosotros hasta aprovechándonos porque sabemos que está desesperado? Se nos olvida, hermanos, que arriba hay un Dios que lo está viendo todo. Y un día de estos alguien más se va a aprovechar de nosotros y el triple.
Y eso se llama disciplina de Dios. El principio, hermanos, aquí es claro. Cuando un hermano está cayendo, hermanos, no lo empujamos más para abajo para beneficiarnos nosotros. Esto es muy serio, hermanos, porque la usura toma una necesidad y la convierte en una cadena, que es lo que les explicaba yo hace un rato, hermano. Esto es lo que hacen las entidades bancarias, hermanos. El fin de ellos es amarrarlo a uno para siempre. Pero estamos de acuerdo que esos lugares son manejados por impíos. Nosotros no somos impíos. Somos creyentes en Cristo, hermanos. La usura, hermanos, toma una crisis y la convierte en un negocio. Yo recuerdo, hermanos, allá en el año 91, cuando fue el terremoto de Limón, hermanos, fue una destrucción terrible. Hasta la fecha hay lugares en Limón que nunca reconstruyeron, así lo dejaron, hermanos. Y yo recuerdo, hermanos, gente de supermercados, lo recuerdo, pero bien vívido, hermanos, que la leche costaba 100 colones y después del terremoto le empezaron a vender la leche a 500, 600 y 700 colones a la gente, hermanos. ¿Cómo cree usted que ve Dios eso, hermanos? Aprovecharse del dolor de los demás. Ahora, yo no estoy diciendo que el pulpero o el del supermercado tenga que regalar las cosas, pero es inmoral, hermanos, en una situación de estas, venir y subir los precios solo para ver a quién le doy por la cabeza, hermanos. Y esto, hermanos, ustedes y yo debemos entender, esto no refleja el carácter de Dios. Hermanos, no sé si usted se ha puesto a pensar, pero Dios nunca se aprovechó de nuestra necesidad, hermanos. Al contrario, cuando ustedes y yo, hermanos, estábamos perdidos, arruinados, muertos en delitos y pecados, hermanos, ¿qué fue lo que Dios hizo? Voy a montar un negocio aquí. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios no miró nuestra miseria para explotarnos, hermanos. Miró nuestra miseria. ¿Y sabe usted qué fue lo primero que se le ocurrió al Señor? Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros a la cruz de Calvario. Y por eso, hermanos, un creyente no debe tener un corazón duro frente a la necesidad de otro, hermanos. No podemos decir que hemos recibido gracia y después ver a alguien para ver cómo nos aprovechamos de él. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo porque tampoco es mi intención torcer el mensaje, hermanos. La Biblia no está condenando el trabajo honrado, hermanos. La Biblia no está condenando el negocio justo. La Biblia no está condenando el vender algo a un precio correcto y tener ganancia en los negocios que hacemos. La Biblia no está condenando que usted y yo cobremos por un servicio que estamos dando, hermanos. Este no es el punto, porque ya veo a más de uno que ya no quiere pagar y ve, me está cobrando usurero. No, hermanos. La Biblia no está condenando estas cosas. Este no es el punto, hermanos, porque le voy a decir algo. La usura también se puede volcar para aprovecharse de un hermano que nos está prestando un servicio honrado y decirle, pero no era que usted era hermano en Cristo, ¿por qué me está cobrando? No, hermanos. Vea, se los voy a poner así. Cuando nosotros vamos a un supermercado, al menos yo no he visto, a menos de que sea una pulpería de barrio, pero yo nunca he visto en un supermercado grande que a usted lo dejen llevarse las cosas a crédito. Si usted se quiere llevar el diario, usted tiene que pagarlo. Usted no puede decir, mire, a fin de mes le doy una parte y a fin del otro. No, 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 hermanos. Pero sí queremos hacerle eso a los hermanos en Cristo y hasta a la iglesia. Y entonces viene un hermano que está prestando un trabajo honrado y a ese le vamos pagando a cuentagotas. Pero si contratáramos ese mismo servicio de alguien de afuera, le pagamos y hasta más. No, hermanos, el punto es otro. Dios condena el corazón que se aprovecha de la vulnerabilidad del prójimo, hermanos. Una cosa es trabajar honradamente y recibir un
pago justo por el trabajo realizado. Y otra cosa, hermanos, es abusar del hermano al que le estamos trabajando. Yo he escuchado esta frase no sé cuántas veces. Mire, por ser usted, ay Dios mío, mire, ya lo garroteó. Por ser usted le voy a cobrar esto y se va usted para la calle y era la mitad lo que había que pagar, pero porque dicha que era por ser yo. Eso es ser usurero, hermanos. Una cosa, hermanos, es recibir un servicio de un hermano y pagarle lo que es justo, que hay que hacerlo, hermanos. Y otra cosa es recibir ese servicio y tratar de manipular la situación y de aprovecharse del hermano porque es hermano y Dios le pague. Ay, hermano, ningún Dios le pague. Usted, hermanos, tenemos que pensar, la gente vive de eso. ¿Por qué entonces yo voy a aprovecharme de otros y usted me cobró mal, sabiendo usted que debió haber sido otro cobro, pero usted se aprovechó de que le cobraron mal? Hermanos, Dios todo eso lo está viendo. Y un día de estos, hermanos, en la que menos nos demos cuenta, Dios nos las va a cobrar todititas y en montón a fin de año, decía un Ramón. Y después cuando nos va como un quebrado, Señor, si yo toda la vida, sí, claro, toda la vida le dio por la jupa a todo el mundo, agradezcale a Dios que todavía tiene un plato de comida en la mesa. Hermanos, esto es muy serio. Porque esto, hermanos, no es solamente para banqueros, para prestamistas. Esto toca muchas áreas, hermanos. Cuando yo le estoy vendiendo algo a alguien, hermanos, y sé que tiene defectos y no me importa, hay un problema. Ahora, no es que usted no lo puede vender, pero usted y yo tenemos que ser honestos y decirle a la persona, mire, le estoy vendiendo esto, pero tiene esto, esto y esto. Ah, no, ahí va, le unta un poco de merula y le echa un acerrín ahí para que no, para que a los 30 kilómetros empiece a botar humo. Hermanos, eso es deshonesto. A ninguno de nosotros nos gustaría ir a comprar un carro, hermanos, y que nos garroteen de esa manera, nos enojaríamos muchísimo. Ah, pero si lo hacemos nosotros, ah, qué gran negocio hice. Hermanos, estamos afrentando a Dios y Dios nos lo va a cobrar, hermanos. Cuando yo contrato a alguien y le pago injustamente, óigame, porque sé que está necesitado, ahí hay un problema serio, hermanos. Aprovechándonos de gente que tal vez tiene meses de estar sin trabajo y como sabemos que nos va a trabajar por cualquier cosa, les damos por la cabeza, hermanos. Un día de estos, los necesitados vamos a ser nosotros, hermanos. Un día de estos. Y viera qué maneras más creativas tiene el Señor para garrotearnos a nosotros. Cuando yo ayudo a otro, pero solo para dominarlo después, para cobrar favores o para humillarlo, hermanos, hay un problema. Cuando yo uso mi posición económica para controlar a otros, hay un problema. Ese no es el corazón de Cristo, hermanos. Porque yo a nadie, mire, yo se los regalé. Y después de que lo regaló, dice la otra persona, mejor ni me le hubiera arrimado. Porque creen que por hacer un favor o por regalar algo, entonces ahora pueden dominar a aquella persona. Hermanos, definitivamente los humanos tenemos muchos problemas y tenemos que poner esto a los pies de Cristo, hermanos. Dios está viendo en los cielos, hermanos. Dios lo está viendo, hermano. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28. Libro de Proverbios, hermanos, capítulo 28. Rápidamente, vea lo que dice el versículo 8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta, hermanos. Es como si Dios dijera, eso que ganaste de manera injusta no va a tener una bendición verdadera. Y usted recuerda, hermanos, allá en Nehemías 5, hermanos, encontramos un caso tremendo. El pueblo viene llegando de vuelta, hermanos, de las deportaciones y algunos traían bienes, otros traían nada más lo que llevaban puesto, hermanos. Pero volvieron a Jerusalén, hermanos,
movidos por el Señor. ¿Y qué estaba haciendo algunos de los nobles y de los oficiales con esta gente, hermanos? Estaban garroteando a sus propios hermanos. Vea lo que dice Nehemías capítulo 5, el versículo 1, rápidamente. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hermanos, era una situación muy difícil. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero, oiga, para el tributo del rey, para pagar impuestos, hermanos, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Y qué hizo Nehemías? Versículo 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Qué gente más despiadada, hermanos. Estaban viendo a sus hermanos pasar hambre y se aprovecharon de esto, hermanos, para hacer un negocio y sacar ganancias. Esto es algo, hermanos, que Dios abomina y Dios lo cobra, hermanos. Nehemías se enojó, hermanos, pero esto no fue un enojo carnal, fue un celo santo, hermanos. Les dijo que eso no estaba bien. Si usted sigue leyendo, les pidió a los que se estaban aprovechando que devolvieran lo que habían tomado y que dejaran de oprimir a sus hermanos. Y qué triste, hermanos, es cuando el pueblo de Dios nos dedicamos a reproducir las injusticias del mundo, hermanos. Qué triste cuando dentro del pueblo de Dios, y esto es tristísimo, hermanos, alguien se siente más seguro haciendo negocios con impíos que con creyentes. Qué triste cuando un hermano dice: me fue peor haciendo negocios con el hermanito que con el vecino que no quiere nada con Dios. Qué triste, hermanos. Primero, hermanos, si alguien viene a mí en necesidad, yo debo preguntarme: ¿estoy viendo a una persona o estoy viendo una oportunidad para enriquecerme? Si presto, hermanos, debo hacerlo con temor de Dios. No debo poner condiciones abusivas, ni humillar, ni recordar constantemente el favor para controlar. Pasan 10 años de que usted prestó la plata. Sí, pero cuando necesitaste viniste a mí. Eso es parte, hermanos, del abuso. Si uno hace algo por alguien. Ve, hermanos, hay algo que yo aprendí de mi papá. Y él siempre me decía: cuando usted preste algo, ojalá lo recupere, pero esté dispuesto a perderlo todo, para que no se amargue, para que no pase sufriendo por eso. Porque también, hermanos, a veces se nos va la mano de bondad. Si usted va a ayudarle a alguien dentro de la iglesia, busque al pastor y pregúntele: hermano, es que viera que este hermano quiere hacer un negocio conmigo, ¿cómo ve usted esto? Y no después de haber invertido hasta los ahorros de sus nietos, venir a decirle al pastor: es que el hermano me robó. ¿Y hasta quién le dijo que hiciera un negocio? ¿Por qué no preguntó primero? Hermanos, hay gente, hay gente que hasta después, hasta darle la mano, hermanos, uno tiene que verificar si toda la tiene. Hermanos, que hay de todo. Nuestros viejitos que decían: en la villa del Señor, y deberíamos creerlo, hermanos. También usted tiene un Espíritu Santo que lo dirige y lo controla. No, todo en emoción, todos son emociones. Y, hermanos, ore, pídale al Señor sabiduría. Lo que sí puedo decirles, hermanos, es que cuando vamos a hacer algo por alguien, hermanos,
que no sea para sacar un beneficio, que no sea para humillar, que no sea para garrotear. Dios aborrece todas estas cosas, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Si nosotros tenemos una posición de ventaja, hermanos, tenemos que cuidarnos. El cristiano no se pregunta solamente, ¿qué puedo sacar de esto? No, hermanos, un creyente se pregunta, ¿cómo puedo honrar a Dios a través de esto? Debemos, hermanos, enseñar a nuestros hijos que el dinero, que los bienes materiales no son más importantes que las personas, hermanos. Si por ganar un poco más pierdo mi testimonio delante de los demás y del Señor, algo está dañado en mi corazón, hermanos. Porque les voy a decir algo, hermanos, la usura no empieza en el bolsillo, empieza en el corazón. Empieza cuando el amor al dinero, hermanos, se ha vuelto más fuerte que cualquier otra cosa. Y usted recuerda lo que dice 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males no es el dinero, no venga aquí a jugar de Amish. El dinero no es malo, hermanos. Es como alguien que me dijo un día de estos que qué pensaba yo de la inteligencia artificial, que eso era del diablo. Yo, no, del diablo es la gente que la mal usa. Es una gran herramienta que usted puede usar para muchísimas cosas buenas. Nada es malo en sí. Es la manera en que usted y yo lo usamos. Y por eso la Biblia no dice que raíz de todos los males es el dinero. No dice, es el amor al dinero. Porque cuando uno tiene amor por las cosas materiales, más allá del amor que tiene por Dios, de la gente, hermanos, yo no tengo ni que decirles, hermanos, ustedes conocen gente que han matado a sus propios familiares por un pedazo de tierra, por una cuenta bancaria, hermanos, porque aman el dinero y se les olvidó que está tratando con seres humanos, hermanos. El amor a los demás, hermanos, debe prevalecer por sobre todas las cosas, hermanos. Y por eso el Salmo dice, el que su dinero no dio a usura. Uno se cuida, hermanos. ¿Qué me dice de hacer negocios con la familia? Le voy a decir lo mismo. Si usted hace un negocio con la familia, esté dispuesto a perder hasta el modo de andar. Por alguna extraña razón, cuando alguien tiene algo, un supermercado, un taller, la familia es los que más abusan. Entonces, pídale dirección al Señor. No venga después a quejarse que es que mi hermano, que mi mamá, que mi primo, que mi hijo sea bárbaro. Todas estas cosas, hermanos, tienen que ser dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Porque no se trata no solo de no abusar de los demás. Hermanos, también tenemos que cuidarnos para que no abusen de nosotros. Porque después andamos nosotros tristes y amargados, pues, y nos han dado una y otra y seguimos y seguimos. No, de ahí, hermanos, que también Dios nos ha dado a nosotros un sentido común espiritual para usarlo hasta en estas áreas, hermanos. Pero muchas veces pasa, hermanos, por nuestra carnalidad, no oramos, no le pedimos dirección al Señor, solo vemos una oportunidad y decimos, hey, esto tiene que ser de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que es de Dios si ni siquiera le hemos preguntado, hermanos? Si ni siquiera le hemos pedido dirección. Ah, yo voy a cambiar de trabajo porque yo creo, espérate, mijo, pregúntele a Dios primero. Después se pasa de trabajo y le habían ofrecido el cielo, la luna, las estrellas y el mar. Y lo que le dieron fue el María Aguilar. Y así hay un montón de gente, hermanos, que no oran y se van en buenas a primeras en lo primero. Esto es un tema, hermanos, muy. Pero lo que nos toca a nosotros es no abusemos de los demás, hermanos, en ningún área. Eso no es de Dios. Y si hemos abusado de alguien, hermanos, nos toca pedirle permiso, perdón al Señor y perdón a ese hermano también. Ah, no, ya yo le pedí perdón al Señor. Si queremos que Dios nos bendiga, va, busque a ese hermano y pídale perdón y trate de resarcir aquello, hermanos, porque si no, Dios no lo va a dejar levantarse. Dios es un Dios de justicia, hermanos, y Él nos va a dar a nosotros, según lo que hayamos hecho estando en este cuerpo, sea bueno o sea malo, hermanos, que no se nos olvide eso. Y si Dios lo permite, la próxima vez continuamos con los otros puntos acerca de este tema, hermanos. Vamos a orar. Papito, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque hasta en estos asuntos de bienes materiales, Señor, tú nos das la guía, das la dirección, nos das el mandamiento. Ayúdanos, Padre, a obedecerlo. Que no sea una de esas cosas que sabemos que es así, sabemos lo que tenemos que hacer, pero que no lo estamos haciendo, Señor. Ayúdanos a ordenarnos en todas estas áreas, Señor. A no aprovecharnos de las diferentes situaciones con pecado ahí en nuestro corazón, con carnalidad, Señor, ayúdanos. Yo te quiero suplicar, Señor, si hay alguien entre nosotros sin Cristo, haz tu obra, Señor, en sus corazones, que esas personas entiendan que te necesitan, Señor, que son pecadoras, pero que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a lavar sus corazones con su sangre y a perdonarles de todos sus pecados, Padre. Así como usted está con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada, permítame preguntarle en esta tarde, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Porque si la respuesta es no, déjeme decirle que usted necesita a Cristo. Y usted no va a ver la luz en su vida hasta que usted le entregue su vida por completo al Señor Jesucristo. Y usted está aquí hoy y usted dice, yo quiero aceptar a Cristo. Y en señal de eso levanto mi mano. Hay alguien que dice, yo necesito a Cristo. Aquí levanto mi mano. Alguien con la palabra de Dios le va a mostrar a usted cómo puede ser salvo. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo? Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguno? ¿Hay alguna? Voy con la iglesia, hermanos. Ya el Señor ha hablado a través de su bendita palabra, hermanos. Ahora nos toca a nosotros responderle al Señor lo que nosotros sabemos que Él ha puesto en su corazón. Si usted quiere orar conmigo, le invito, póngase de pie. Vamos a terminar en oración en esta tarde. Padre, una vez más, te damos gracias por estar acá. Ayúdanos, Señor, como creyentes individuales y también como tu cuerpo, Señor, a seguir tu palabra, Padre, a obedecerte en cuanto a lo que tú pides de lo que nos has dado, Señor, a entender que todo es tuyo, a entender que tú no nos has dado todo eso para ver cómo sacamos un provecho indebido, Señor, sino para honrarte y para glorificarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender esto y te agradecemos, Padre, porque todo viene de tus manos. Te damos gracias por el trabajo, por la salud, por la familia, porque nos permite levantarnos cada día, Señor, porque pones un plato de comida en nuestras mesas siempre, Señor. Ayúdanos a nunca olvidar esto, Padre. Te lo pedimos, te damos las gracias, Señor, en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.